Entonces, la primera es los senos de los ángulos dobles. Entonces, voy a ponerles acá. ¿A qué se refiere esto de los ángulos dobles? Yo voy a tener esto, voy a tener seno de dos veces el valor de x o el valor de teta, como, como quiera, ¿no? Como se quiera nombrar, ¿no es cierto? Entonces, seno de dos veces x o seno de dos veces teta es igual a 2 seno de x por coseno de x. ¿Listo? Esa es una relación. Eso se puede demostrar utilizando las relaciones entre cada una de las funciones. Seno de 2 teta o seno de 2 de x es igual a 2 seno de x coseno de x. La otra relación también importante es que el coseno de 2x, o sea, el coseno del ángulo doble, va a ser igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Recuerden que también había otra relación que demostramos hace dos clases atrás, que era la que salía del círculo trigonométrico, ¿no es cierto? Que era así, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que acabamos de hacer es agregar dos más a lo que teníamos ya antes. Vamos a agregar otras dos. Vamos a poner el coseno de la suma de dos ángulos, ¿ya? Si me dice el coseno de x más y, acá va a ser igual. Pues vamos a poner así, coseno de x, coseno de y. Y en esta partecita, pues vamos a hacer un poquito de énfasis. Yo tengo el signo más, ¿no? Voy a ponerse un poquito más separado. Aquí tengo x, aquí tengo y. Y la parte que está en la mitad, pues es un signo más. Entonces, cuando yo tengo el signo más, acá le vamos a poner un signo menos, le vamos a cambiar de signo, ¿cierto? Aquí está más, aquí le vamos a poner menos. Y vamos a continuar. ¿Con qué se continúa? Con el seno de x, con el seno de y. ¿Sí? Vamos con la resta. ¿Cómo sería con la resta? Coseno de x, vamos a poner y, pero ahora vamos a tener que restar, ¿no es cierto? Entonces, coseno de x menos y viene a ser es lo mismo, casi parecido a lo que teníamos antes. Coseno de x, coseno de y, pero vamos a tener que cambiar este signo. Empezamos con menos, entonces acá pues le tenemos que poner el cambiado. Vamos a ponerle con más. Y aquí me quedaría seno de x, seno de y. Entonces vamos a ponerle también nombres, ¿ya? Estos son senos y cosenos de los ángulos dobles. Bueno, me hace falta un espacio, pero vamos a ponerle por aquí. Esto vamos a poner que se llama seno, senos y cosenos de los ángulos dobles. ¿Ya? Porque aparte de lo que nosotros tenemos como ángulos dobles, también hay otras relaciones que son con los ángulos mitad, o, por ejemplo, teta medios o cosas por el estilo, ¿sí? Pero son un poco utilizadas, entonces, pues, por eso no las ponemos. Si por ahí en algún ejercicio necesitamos utilizar esas, pues yo les pongo acá en consideración. Los cosenos de acá, estos son los cosenos, la suma de cosenos. Suma de cosenos. Y si hay suma de cosenos, entonces también debe haber suma de senos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner así, xy es igual, y aquí vamos a poner un signo más, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta suma de, de los, de la parte de los senos? Sería que así, seno de x, coseno de y, ¿sí? Y de ahí le vamos a poner aquí un signo más. Aquí no se cambia de signo, ¿ya? Aquí es exactamente el mismo. Tengo más aquí, más acá. Acá en cambio le pongo al revés, pongo coseno de x y seno de y. ¿Listo? Y también la seno, pero la resta, ¿no es cierto? Suma y resta de cosenos. Vamos a ponerlos un poquito más separado. Esto x y le vamos a poner que el centro es un menos. Entonces, ¿cómo empiezo? Sería seno de x, coseno de y. Y lo que cambia es que, como yo estaba con menos, pues continúo con menos. Y acá le pongo al revés. Coseno de x, seno de y. ¿Listo? Ya, entonces ahí están bueno, en realidad, 6 relaciones. Dos para el coseno, dos para el seno y las del ángulo dobles también está. Entonces, este suma o resta de senos. Listo, hasta acá. Esas se pueden grabar, ¿listo?
No se olviden, son súper importantes y nos va a ayudar bastante en resolver algunos tipos de ejercicios. ¿Sí? Entonces, Profesor, dime. en la primera parte ahí nos faltó el más, donde está seno 2x. Seno 2x. No, ahí está bien. Sí es. Ah, va así nomás. Ajá. ¿El del Porque coseno 2x acá, me dices? ¿O del sí, seno el, 2? el seno de 2x donde están senos y cosenos de los ángulos. No, así está bien. Es 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno x. Ah, es multiplicado ahí. Ajá, Ok. sí. Sí, justo es multiplicado. Solamente en el coseno, ahí sí hay que recordar que es una resta. Ya, en el doble. Ya, entonces vamos a utilizar estas relaciones. ¿Sí? Vamos a fijarnos en lo que tenemos, ¿listo? Por ejemplo, ahí dice la expresión trigonométrica. Por lo general, cuando a ustedes les van a poner una función trigonométrica que les piden, yo qué sé, simplificar o les piden sacar su valor exacto, todas estas ecuaciones, todas estas cosas, pues siempre debe haber alguna manera en la cual yo no debo utilizar la calculadora, ¿sí? Porque recuerden que este tipo de exámenes, pues se prohíbe el uso de calculadora gráfica o cualquier tipo de calculadora. Incluso para sumar no se necesita la calculadora. Entonces, en ese sentido, pues a simple vista todo lo que está aquí pareciera que sin la calculadora no lo puedo hacer, pero lo que hay que recordar es que siempre debe haber una manera de hacer. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos fijamos cuál es el camino correcto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos hace falta las relaciones, no la tenemos en la cabeza o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Fíjense, voy a señalarle con un resaltador a lo que está arriba y voy a poner lo siguiente. Voy a hacerle un paréntesis acá, ya. Voy a ponerle aquí y voy a considerar algo, ya. ¿Qué tal si yo tengo el seno del ángulo doble? Yo tengo así, seno de 2 veces el valor de 35. Si no, ya les voy a decir por qué. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, es la misma relación que está aquí. ¿Sí o no? Seno 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. ¿Sí? Seno de 2x es igual a seno de 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces, vamos a ponerle aquí como que a diferenciarle. Entonces yo digo, esta partecita de aquí es la x, ¿no es cierto? Este 35 es la x. ¿Sí o no? Entonces ahí está, seno de 2x. ¿Por qué puse 35? Porque yo me fijé que aquí pues tenía el valor de 35 en cada uno de los ángulos. ¿Por qué puse el 2? Porque hay una regla cuando es el ángulo doble. ¿Sí? Si obviamente tuviera una regla que sea con el ángulo triple, entonces en lugar del 2 ponía el 3, ¿no es cierto? Y pues el 35 viene de la razón que está acá, ¿no es cierto? Que con eso pues se me arregla algo. Entonces, si yo quisiera esto, seno de 2 veces el ángulo de 35, entonces sería así, seno de 35, perdón, me falta el 2. Sería 2 veces el seno de 35 coseno de 35. O sea, multiplicado por coseno de 35. Entonces, vuelvo y repito, esto que está aquí es la x, esto que está aquí es la x, y este 2 de aquí es el resultado de este doble que tengo acá. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, sí, y sí se entendió qué es lo que voy a hacer. Sí se dan cuenta lo que acabé más o menos de relacionar. Por ahí algo voy a sustituir. Ese algo quiero que le vean. Si ustedes se fijan, todo lo que está aquí es exactamente todo lo que está acá. ¿Sí o no? Entonces, lo que yo voy a reemplazar acá arriba va a ser el despeje de esto. Esto le voy a despejar. O sea, en otras palabras, este 2 que me está estorbando le voy a pasar acá. Y el resultado, pues, le voy a poner acá arriba. ¿Sí? No, ¿Dos cómo hasta ahí. salió? A ver, ahí dime El 2 el 2. el 2. ¿Dónde sale? Sí. Ya, el 2 sale de aquí, fíjate. Y en la fórmula seno de 2x, el 2, el doble, se le pone acá. ¿Sí o qué? Entonces acá lo mismo. Yo le puse el 2, Ah, le puse acá, ¿sí o no? ¿Y por qué ah, puse 2? ya. Porque la relación pues, me ayuda a utilizar esto. ¿Y por qué puse 35? Porque los ángulos son de 35. ¿Sí o no? Ah, entonces esto es eso contrario. ¿Sí o qué?
Sí. Yo podría pasar de aquí para acá, pero ahorita estoy pasándome del otro lado, de este lado a este otro lado. Sí, ya, ahí estaría. Entonces, la primera parte, pues yo podría, este 2 que me está estorbando aquí, ¿no es cierto? Este 2 que está en la ecuación. Este le va a pasar acá, para que se parezca aún más, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ponerle así, seno de 2 por 35. Ahorita le puse así 2 por 35. Podría haber puesto 70 también. Dividido entre el valor de 2. Esto es igual al seno de 35 multiplicado por el coseno de 35. Algo que tampoco se puede hacer es esto. El 2 con el 2. Eso no se puede hacer. Ya, cuidado, no hagan eso. Este 2 con este 2. ¿Por qué? Porque este 2 pues está dividiendo y este 2 está dentro del seno. Entonces yo no puedo simplificar algo que está dentro del seno con algo que está fuera, ¿no es cierto? Esto de aquí dentro, todo lo que esté dentro del seno también se llama argumento, ¿sí? Cuando yo les hable, el argumento es tanto, significa que el valor que está dentro del seno, a eso me refiero con argumento, ¿sí? Igual a las funciones logarítmicas, todo lo que esté dentro del logaritmo se llama argumento. ¿Ya? Ahí tenemos esa parte. Y vamos con la otra, en cambio, con lo que está abajo. En la parte inferior, en cambio, tengo esto, miren. Coseno al cuadrado de 10 grados menos seno al cuadrado de 10 grados. Entonces, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde me he dado cuenta que está algo parecido a esto? Entonces vamos a poner por aquí. Y es que aquí vamos en cambio a utilizar el coseno del ángulo doble. ¿Sí? Porque el coseno del ángulo doble, ¿qué decía? Si yo tengo coseno de 2 de x, es lo mismo que tener coseno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x. Y aquí tengo lo mismo, coseno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner esto y voy a decir, ahí ya chévere. El coseno, ¿no es cierto? Al cuadrado de x, ahora se llama 10 grados, menos, vamos a poner seno al cuadrado de 10 grados, vamos a poner seno al cuadrado de 10 grados, menos, bueno, perdón, coseno al cuadrado de 10 grados, menos el seno al cuadrado de 10 grados, es lo que te ponen ahí, ¿no es cierto? Esto es lo que te están dando. Eso solamente le copié. Si nosotros nos fijamos, tenemos acá, aquí está, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, es lo mismo que el coseno de 2 veces del ángulo x. Entonces, lo que yo tengo ahí, eso es igual al coseno de 2 veces, ¿quién? 2 veces el valor de x. Pero la x, ¿cuál es? La x se llama 10 grados. ¿Ya? La x se llama 10 grados. Entonces, por 10. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Me quedaría coseno cuadrado de 10 menos seno al cuadrado de 10 es igual, ya voy a multiplicarlo, ¿ya? Esto sería coseno 2 por 10 sería 20 grados. ¿Sí? Listo, ahí tengo todas las relaciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Algo que tal vez por ahí se quedó, algo que no se entendió. Es usar el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble. Nada más. Lo vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo incluso con el mismo color, ¿ya? Esto de aquí le voy a reemplazar, que esta es la relación que acabamos de sacar. Y esto de acá también lo voy a reemplazar, porque es la relación que acabamos de sacar. O sea, en lugar de, yo le voy a reemplazar eso. Vamos a poner con el mismo color. Listo, ahí está. Entonces vamos a poner la línea de fracción. Acuérdense que aquí es una línea de fracción, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerle más abajo porque me hace falta espacio. ¿Listo? Entonces, pongo una línea de fracción. Arriba, ¿qué voy a colocar? Arriba dice seno de 35 por coseno de 35. Esto está acá. Entonces, aquí es igual. Seno de 2 veces el ángulo 35 dividido para 2. Entonces, acá arriba quedaría seno de 2 veces el ángulo de 35 dividido entre el valor de 2. Listo. Ah, el 1 medio que está aquí no le hice nada, ¿no es cierto? O sea, el 1 medio todavía se sigue manteniendo. Entonces, por acá vamos a poner 1 medio y por acá vamos a colocar en cambio el resto. Después, coseno al cuadrado de 10 menos seno al cuadrado de 10, hasta aquí, miren. Coseno al cuadrado de 10 menos seno al cuadrado de 10 igual al coseno de 20. Entonces aquí sería coseno de 20 grados. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner así. Podemos simplificar. Ustedes pueden hacer medios con medios, extremos con extremos, ¿no es cierto? Y este 2 que está aquí, pues es un medio. Y este 2 que está acá es un extremo.
Entonces, acuérdense que dentro de la simplificación, pues un extremo y un medio se simplifica. O sea, se pueden simplificar un medio con un extremo. ¿Listo? Entonces, de arriba, ¿qué me quedó? Me acaba de quedar seno de 2 veces 35, o sea, seno de 70. Y abajo, ¿qué me acabo de quedar? Me acaba de quedar coseno de 20. ¿Listo? Hasta acá. Yo pienso que casi ya estamos cerca, ¿no es cierto? Y solo nos queda el seno de 70 arriba y el coseno de 20 abajo. ¿Cuáles son los ángulos que sí se podría sacar sin calculadora? Por ejemplo, la otra clase yo les hablaba de los ángulos notables. Recuerdo que les puse incluso una tablita. Había el ángulo notable el 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Estos ángulos como que son típicos de utilizar dentro del seno, coseno y la tangente. O sea, eso es fácil de calcular. En cambio, el seno de 70 no había un valor para el seno de 70, ¿no es cierto? Y no había para un seno de 20. Pero vamos a hacer una pequeña consideración, ¿ya? Antes de terminar este ejercicio, también les voy a mostrar algo. Dentro de la trigonometría se cumple esto, que si nosotros tenemos un ángulo recto, digamos, este ángulo de acá. Cuando yo digo ángulo recto, significa que son 90 grados, ¿sí? Existen 90 grados. A este ángulo recto yo le puedo dividir en dos ángulos. Puedo dividirle así, por ejemplo. No necesariamente 45, no, puede ser cualquiera. Puede ser, por ejemplo, esto puede ser 60 grados y lo de acá puede ser 30 grados. Al final los dos suman los 90 grados, ¿sí o no? Entonces, hay una relación entre el seno y el coseno cuando estos dos ángulos forman 90 grados. O sea, el ángulo alfa que yo estoy poniendo aquí y el ángulo beta que estoy poniendo acá se llaman complementarios. Ángulo beta y alfa son complementarios. Se llaman complementarios. ¿Por qué se llaman complementarios? Porque los dos suman un ángulo de 90 grados. Cuando los ángulos son complementarios, hay esta relación, que si por ejemplo tú sacas el coseno de 60 grados, esto es exactamente lo mismo que sacar la función seno, pero del ángulo complementario, ¿sí? Entonces, acuérdate que si yo, por ejemplo, saco el coseno de 60, ¿cierto? ¿Cuál es su complementario? El complementario es del 30, ¿no es cierto? Porque él le complementa para llegar a 90 grados. Entonces, si yo saco el seno de 30 grados en cambio del otro ángulo, esos valores tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, aquí, por ejemplo, coseno de 60 es igual al seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, acuérdense que las funciones son senos y cosenos nada más. Y estos ángulos de aquí tienen que ser siempre complementarios. Complementarios. Ya, siempre deben ser complementarios. Si los dos son complementarios, entonces eso significa que son iguales. O sea, el valor que tú vas a poner cuando le colocas en la calculadora va a ser idéntico. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosita podríamos hacer? Por ejemplo, no solamente con estos ángulos, por ejemplo, tú puedes tener otros dos ángulos cualesquiera. Por ejemplo, puedes tener el ángulo de 80 grados, y al otro lado va a poner así, mire, el ángulo de 10. Tú sabes que 80 y entre el ángulo de 10 suman 90 grados. Entonces, ¿cuáles funciones son iguales? ¿Cuáles funciones trigonométricas son iguales? El seno y el coseno. Entonces, indistintamente, si quieres, por ejemplo, sacar el seno de 80, es lo mismo que sacar el coseno de 10. ¿Sí? ¿Cómo le hago? O también podríamos hacer así, al revés también. Si yo tengo aquí 80 y aquí tengo 10 grados, entonces es lo mismo sacar coseno de 80 que el seno de 10. ¿Sí? Entonces siempre los ángulos complementarios, sus funciones seno y coseno contrarias, pues son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí también tengo complementarios. ¿Sí o qué? O sea, el 70 y el 20 son complementarios, porque los dos suman 90 grados. Son complementarios. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que los dos me van a dar exactamente el mismo valor, ¿sí o no? Porque aquí, ¿qué decía? Que el un ángulo con el otro ángulo son complementarios, el uno es seno y el otro coseno, entonces esa relación tiene que ser igualdad. O sea, los dos deben ser valores idénticos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? Yo puedo decir, tomando ese criterio, digo, coseno de 20 es exactamente lo mismo que decir seno de 70. Entonces, esto de aquí, como son los mismos, simplifico y me queda 1. Entonces, la respuesta correcta es literal C. Ahí está. Aprendimos varias cosas. Primero, las relaciones.
de suma, resta, dobles y la relación que pues, el otro día ya les coloqué. Aprendimos que no solamente podemos pasarnos de aquí para acá, sino podríamos pasarnos al revés. La matemática hay dos caminos, de este lado. Y también aprendimos que cuando yo tengo dos ángulos complementarios, o sea, 60 el complementario es el ángulo 30 y el ángulo 30 el complementario es 60. ¿Por qué son complementarios? Porque los dos suman 90 grados. Cuando pasa eso, tengo dos ángulos complementarios, sus senos y sus cosenos son exactamente iguales. Seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. O al revés, coseno de 80 grados es igual al seno de 10 grados. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, cópienlo. Ya, por eso es que es una condición para los ángulos complementarios. Sí, siempre deben sumar el valor de 90 grados. Ya, entonces el alfa y el beta, cada uno son complementarios del uno por el otro. Sí, entonces si alfa es 60, entonces beta es 30, los dos son complementarios. Ya, entonces la condición es que siempre deben sumar 90. Sí, si sumaran, por ejemplo, entre los dos 120, pues ya no hay esa relación, ya no hay esa propiedad. Sí, excelente pregunta, Karina. Profesor, pero tienen que estar dividiéndose para poder simplificarlos o no es necesario. No necesariamente. O sea, yo ahorita aquí le tomé y le partí en dos, ¿no? ¿Ya? Pero si en algún ejercicio, por ejemplo, ustedes les ponen así. Pero no tienen que quedar así como aquí lo quedaron Ah, dividiéndose. No es necesario eso. O no si es necesario exactamente. que Por ejemplo, si fuera así. sí, sí, están multiplicándose, tipo. Ajá. Sí, Entonces aquí podría haber dos condiciones. Podríamos poner dos formas, ¿no? Yo sé que el seno de 70 es lo mismo que el coseno de 20. Entonces yo puedo poner así, seno de 70 como está dos veces, ¿no es cierto? Aquí y acá son iguales. Entonces seno al cuadrado de 70. O también podría poner la expresión así, coseno al cuadrado de 20, porque el coseno de aquí es lo mismo que el seno de acá. Coseno al cuadrado por coseno cuadrado, de 20 por coseno de 20, coseno al cuadrado de 20. ¿Ya? Entonces estas dos expresiones son las mismas. ¿Sí? Entonces pongamos así, por ejemplo, por acá. Digamos que me daban algo así. Seno de 20 multiplicado por el coseno de 70. Entonces, esto de aquí es lo mismo que poner así, seno de 20, y el coseno de 70 es lo mismo que poner seno de 20, ¿sí? Porque son iguales. Entonces, esto sería seno al cuadrado de 20. Sería una relación. Otra relación, en cambio, puedo ponerle acá. Seno de 20 es lo mismo que el coseno de 70, coseno de 70. Y coseno de 70, pues lo dejo así, coseno 70. Coseno 70 por coseno de 70 es coseno al cuadrado de 70. Sí, ya, entonces cualquiera de las dos pues sería válido. Todo dependería de qué es lo que me piden, qué expresión pues nos colocan dentro de la respuesta. Pero no necesariamente debe estar eh, dividiendo, puede estar multiplicando, puede estar sumando también. Los seno para de las 20, sumas, así en para cambio. las sumas ahí pasa lo mismo en los ángulos complementarios. Claro. O sea, no necesariamente por la operación, sino que el valor Se, del seno es igual al valor del coseno. se Entonces, sigue sí, manteniendo esta claro, si los dos son regla. iguales, entonces esto y esto es igual, entonces esto sería dos veces el seno de 20, o sería dos veces el coseno de 70, ¿cierto? Que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. 1 más 1 es 2. Eliges cuál le quieres poner, seno de 20 o coseno de 70, porque al final es lo mismo, ¿sí? Y si Ajá. tuviera resta también, por ejemplo, digo seno de 20 menos coseno de 70. Aquí en cambio sería cero, porque si esto es lo mismo que esto, es como estar restando uno menos uno. Entonces, cuando restas dos valores iguales, pues te da cero. Sí. Entonces, todo dependería de lo que me están poniendo. ¿Ya? Pero sí se puede hacer, no necesariamente con la división. Ahorita me salió división, pero puede ser que en algún momento no nos salga división, salga otra cosa. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos topamos por acá. A ver, esto es de circunferencias, esto es gráficas, esto es de polares y acá el valor numérico. Aquí nos habla otra. Esta está la 3, ¿no? Vamos a hacerle aquí. El 6 de la prueba 3. Habla de lo siguiente. Dado los conjuntos referencial de X y referencial de Y,
te ponen ahí los valores, ¿no? Menos uno, cero, uno. Y el predicado de dos variables, p de x, y, dos puntos, valor absoluto de x más y es igual a x más y. ¿Esto es cierto qué? Y nos ponen todo eso de ahí, ¿no es cierto? Una de esas condiciones, pues está bien. Entonces, la última vez que nos dieron pares ordenados, ¿no es cierto? Nos daban numeritos. Yo les decía que les dan referenciales y me ponen números. Yo hice un diagrama de Venn, ¿no? ¿Se acuerdan que puse algo así? Puse esto es la X y el otro puse acá. Y esto es la Y. Listo, ahí tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar, vamos a poner aquí qué es lo que significa esto. Esto sería el referencial de X y esto sería el referencial de Y. ¿Qué ponemos? Ponemos los valores que nos están poniendo acá, menos uno, 0 y 1. Menos uno, 0 y 1. Menos uno, 0 y 1. ¿Sí? Entonces dice, y el predicado de dos variables, y te dan la regla, ¿no? Acuérdense que esto de P de X, Y era la regla, ¿sí o no? Era la regla de correspondencia entre cada uno de estos. Me dice que el valor absoluto de X más Y es lo mismo que X más Y, pero sin valor absoluto. Entonces acuérdense que antes de hablar esto propiamente de la relación y todo eso, el valor absoluto de un número siempre es un número positivo. Ejemplo, si yo pongo 3, el valor absoluto de esto es 3 positivo. Si yo pongo menos 5, el valor absoluto de esto es 5. ¿Sí? Si yo pongo raíz de 7, digamos, el valor absoluto es siempre un número positivo, raíz de 7. Si me ponen menos 23, el valor absoluto de esto es 23. Todo valor absoluto siempre es positivo. Ya, todo valor absoluto siempre es positivo. Todo valor absoluto siempre es positivo. En lo contrario, pues no se cumple. Todo valor absoluto siempre es positivo. Algo que no se debería cumplir o no estaría bien es que en algún momento, por ejemplo, tú pongas así, menos 5, digamos. Ah, no, ya puse menos 5, pongámosle menos 3, digamos. Menos 3 y en algún momento te diga que esto es igual a menos 3. Esto de aquí no está bien porque los valores absolutos siempre me devuelven números positivos. Es más, el valor absoluto es para garantizar que siempre sea positivo las funciones que nosotros tengamos. ¿Ya? En esa parte de ahí. Entonces, me hablan de que yo necesito relacionar, ¿no es cierto? La regla P de X, Y, el predicado P de X, Y, tiene que ver con el valor absoluto de la suma de X, y esto tiene que ser exactamente lo mismo que haber sumado X, Y, pero sin valor absoluto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los posibles cruces, ¿no? Porque aquí no me dice nada de que X y Y se restrinja, sino más bien es todos contra todos. Entonces, una primera relación sería así, miren. El menos uno con el 1, menos uno, el menos uno con el cero y el menos uno con el uno. Esa sería la primera relación. Si yo quisiera hacer esos pares ordenados. Ya les voy a poner aparte. Los otros sería el cero con el menos uno, el cero con el cero, el cero con el uno. Acuérdense que también en algún ejercicio que resolvimos anteriormente había restricciones y yo no podía trazar porque me daban una condición, ¿no es cierto? Aquí no me da una condición como tal, solo me dicen súmelo y me tiene que dar lo mismo que la suma de un valor absoluto. Entonces, solo unimos. Entonces sería uno con menos uno, uno con cero y uno con uno. ¿Sí? Entonces voy a sacar aparte todos los valores absolutos. Primero voy a poner con los que están en rojo, igual con el mismo color. Entonces sería P de X, Y es igual, ¿no es cierto? Y este valor, y este par ordenado sería el menos uno, menos uno. ¿Sí? Ese sería el primero. Como les digo, no hay un orden, es solamente una forma de colocar, pero acá vamos a poner primero. El otro, P de X, Y, sería igual. En cambio, ahora menos uno con cero, ¿no es cierto? Estoy haciendo todo lo que está en rojo. Y después el otro en rojo es P de X, Y, es igual a menos uno y uno. ¿Sí? Hasta ahí están todos los de rojo. Hice esto con esto, esto con esto y esto con esto. Todavía no sumo, no hago nada, solamente estoy sacando los posibles valores. Vamos con los de color verde. Los de color verde quedaría así. P de X, Y también son tres valores. P de X, Y son tres valores. Y que cumplen esto, de 0 hasta menos 1
de 0 hasta 0 y el otro es 0 y 1. ¿Sí? Y el último, pues, vendría a ser el que está con ese color medio tomate, ¿no es cierto? P de X, Y, P de X, y el otro P de X, Y, ¿no es cierto? Entonces quedaría el 1 con el menos 1, todos los que están con ese color. ¿Sí? Entonces, el 1 menos 1. El 1 y el 0. Y el último sería el 1 con el 1. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Algo que no se ha quedado claro. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí entendieron por qué lo uní así? Sí, sí, todo bien. Ya, listo. Entonces, ahora, yo acabé de hacer los pares ordenados que se podrían generar entre los referenciales de X y los referenciales de Y. Pero todavía no he sacado esta relación, o sea, todavía no sé quiénes cumplen con esta relación. Entonces, fácil, lo que vamos a tener que hacer es sacar esta operación aquí y los que cumplan con esa operación, pues son solución. Y los que no cumplan, pues le ponemos una X porque no cumplieron, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, la operación, ¿no es cierto? Me dice lo siguiente, que yo tengo que sacar el valor absoluto de X más Y, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner valor absoluto de X más Y sería menos 1 y acá sería más el menos 1, ¿no es cierto? Así me quedaría. Sí, ok. Menos 1 tengo que sumarle al Y que es menos 1. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a haber sumado el valor de X, Y, pero sin valor absoluto. ¿Ya? Entonces aquí sería menos 1 más menos 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algo rapidito. Por ejemplo, acá adentro está menos 1, menos por más es menos, sería menos 1 menos 1. Esto es menos 2. Como valor absoluto me sale el 2. ¿Sí? Porque todo número negativo en valor absoluto es positivo. Siempre es positivo. En cambio, el otro lado me quedaría menos uno, ¿no es cierto? Porque ahí está la ley de signos. Entonces me quedaría menos 2. Y el menos 2 queda de este lado. Entonces se dan cuenta que esto de aquí no está bien, o sea, no cumple la condición, porque debería haber salido el mismo valor a la izquierda que a la derecha. Entonces, el primer valor que nosotros tenemos, este primer valor, pues no cumple. Esta no es solución. ¿Ya? Ese par ordenado no es solución. Vamos con el siguiente. Es una operación de sumas y restas, ¿ya? De acuerdo a lo que me dice. Valor absoluto. Vamos a poner valor absoluto de X más Y. X vale menos uno. Y vale cero, ¿cierto? Le pongo así. ¿De dónde saco esta X y esta Y? Es de aquí, ¿cierto? X y Y. Esto tiene que ser igual a la suma de X y Y. X vale menos uno, la suma de Y vale cero. Y tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, dentro del valor absoluto me queda el menos uno. Como el valor absoluto de un número negativo siempre es positivo, esto me queda uno. Y el otro lado me quedaría menos uno y cero es menos uno. Y pues el otro lado me queda menos uno. Entonces, la siguiente tampoco es solución. Esto tampoco está bien. ¿Ya? La siguiente, la tercera. Aunque ya podría empezar a hacer algo, ¿no? Empezarme a dar cuenta de algo. Y digo, menos uno, X, sumo al Y que vale uno. Esto es igual, al otro lado tendría que sumar X y Y también, pero sin valor absoluto. Menos uno más uno. Y esta sí nos da porque menos uno y uno pues me da cero y valor absoluto de cero es cero. Y al otro lado menos uno y uno también da cero. Entonces me dio cero igual a cero. Entonces eso quiere decir que sí son iguales. Entonces el siguiente sí es una solución. ¿Ya? Vamos con el otro. Con el de acá, lo mismo. Sería cero más menos uno, ¿cierto? Si yo quisiera ser súper estricto. Y acá al otro lado también sería así. X vale cero más sumado el Y que vale menos uno. Listo. Entonces sería cero menos uno. Aquí me quedaría menos uno. Valor absoluto de menos uno es uno. Positivo del lado izquierdo. Del lado derecho. Cero menos uno me da menos uno. Y pues uno y menos uno no son iguales. Entonces lo de acá no está bien. ¿Ya? Tampoco es solución. La tercera, bueno, la quinta, pues, más bien. La quinta me quedaría así, cero y cero. Esta sí da, ¿no es cierto? Porque digo, cero más cero en valor absoluto es igual a la suma sin valor absoluto. Cero más cero.
Sí, 0 es igual a 0. Esto no creo que sea complicado de verlo, pues esto también cumple. ¿Sí? La otra, esa de ahí también va a cumplir. O a simple vista le veo que sí cumple. Entonces aquí sería así, 0 más 1, x y y. Es lo mismo que sumar 0 más 1 sin valor absoluto. También está bien, porque aquí me da 1, ya ha sacado el valor absoluto y aquí me da 1. Entonces, esta también sí cumple, ¿no es cierto? Y después tenemos la de acá, que es igual a 1 más menos 1, y al otro lado que me queda 1 más menos 1, ¿no es cierto? 1 más menos 1. ¿Cuánto me queda? Me queda acá, me queda un valor de 1 más menos 1. Me quedaría 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí me quedaría que todo esto de aquí, 0. Y esto de acá también me quedaría un 0, ¿cierto? Entonces esto también sí cumple. ¿Ya? Entonces esto de aquí sí cumple. Listo, ¿qué otro más me hace falta? El de aquí, el 1 y el 0, sería 1 más el 0 es igual a sumar únicamente sin el valor absoluto. 1 más 0 también da. Entonces te le vamos a poner también solución. Y el último, pues me quedaría como lo siguiente. El último me quedaría 1 más 1 es igual a sumar 1 más 1, ¿cierto? Y del lado izquierdo me queda un 2, y del lado derecho me queda un 2. Entonces esto también cumple dentro de la condición. Esto de acá también cumple. ¿Listo? Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Solo son operaciones nada más. Solamente sumé y resté lo que me ponían ahí. La condición que me pusieron. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo? Listo. Entonces ahora sí, en cambio, vamos en cambio, a trabajar con lo siguiente. Vamos a sacar cuál es ese valor, ¿no? De, del AP de X, Y. Acuérdense que cuando yo coloco esto, AP de X, Y, viene a ser el resultado de esto, ¿no es cierto? La conclusión de eso. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Esperen un segundo nada más. Ya, entonces vamos con el de aquí. ¿Cuál sería el AP de X, Y? Entonces vamos a ponerle abajo, ¿ya? En la parte inferior les voy a poner porque me falta espacio, ¿ya? Acá vamos a poner AP de X, AP de X, Y es igual, y vamos a poner dentro de unas llaves todos los posibles valores, ¿no? Son todos estos de aquí. Yo tendría que poner los que están acá. Tendría que poner esto como resultado porque este sí. Ah, no, perdón, este no cumplió. Este como resultado, ¿cierto? ¿Cuál más tendría que poner como resultado? El de aquí también dio. El otro también, el de acá. También tendría que poner el de aquí. Y todos los de acá, ¿no? El de aquí y el de aquí. Eso sí dieron, ¿cierto? Eso sí dieron respuesta. Entonces yo puedo decir que AP de X, Y es de menos 1,1. Todos los pares ordenados que están ahí. 0,0, punto y coma 0,1 y punto y coma 1, menos 1, punto y coma 1,0 y punto y coma el último es 1,1. 1, punto y coma 1. Ya, todo esto son la solución. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos con lo siguiente. Me dice lo siguiente. Menos 1 en literal A.
me pide lo correcto. Dice, menos 1,1 no pertenece a la solución de A, P de X, Y. ¿Sí? Entonces, busquemos dónde está menos 1, 1. Aquí está menos 1, 1. Menos 1,1. ¿Sí o no? Ahí está el valor. Y acá me dice, no pertenece a la solución AP de X, Y. ¿Esto es verdad o es falso? ¿Qué será eso, verdad o falso? Menos 1, 1 no pertenece a AP de X, Y. ¿Verdad o falso? Esto es falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sí está. En juez, justo que el primero que nos dio la condición. Entonces, la primera, pues, es falso. Ya, no, no está bien la primera, ¿cierto? La segunda me dice lo siguiente. AP de X, 0. Entonces, quiere decir que para toda X, ¿no es cierto? Para todo valor de X que tenga como Y 0. Entonces digo, ¿dónde están los Y 0? AP de X, 0. Me dice todos los que tengan Y 0. Sería el de aquí, ¿cierto? ¿Cuál más tiene un Y 0? El de acá y también el de acá, ¿no es cierto? Yo no. A todos los AP de X, Y, 0. ¿Sí o qué? ¿Ya? Me dice que eso de ahí, ¿no es cierto? El A de P de X, 0 es exactamente que tener la parte de el referencial de X. ¿Ya? Entonces, veámosle. ¿Qué es lo que me da acá arriba? Me da menos 1,0. El otro 0,0. Y el otro me da 1,0. Sí, aparentemente sí me puede dar el valor de referencial de X. Aparentemente. Pero, para cualquier X, Y. Esto tiene que ser igual al referencial de X. Ya, esta puede que ser que sí, puede que ser que sí, puede que ser que no. Ya le vamos a ver, ¿listo? Porque sí, parece que está por ahí. Ya, no puede ser. Ya, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Por esta razón. Esta de aquí, por ejemplo, todos tienen Y0, ¿no es cierto? Esto de aquí sí está dentro del referencial de X, porque arriba sí hay el 0. Esto también es parte del referencial de X. Pero aquí en cambio me está diciendo la solución, ¿no es cierto? Porque recuerden que dice AP de X, Y. O sea, solamente las soluciones. Y hay una que no es solución. Voy a volver a rayar, ¿ya? Cuando yo pongo así, AP de X, 0, significa la solución del predicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución del predicado? Son los que están marcados de un cuadrito. Y me está diciendo todos aquellos que terminan con una Y0. Entonces, este es Y0. Ahí está uno. ¿Dónde está el otro Y0? Acá está el otro, ¿cierto? Hace rato yo seleccioné también el de acá, pero el de acá no va. ¿Por qué no va? Porque este de aquí, pues no representa la solución. No era parte de la solución. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo 0,0 y tengo 1,0. Para las 10 no hay problema, ¿ya? Esa es la condición que te está dando en el ejercicio. Para 0 y 1 sí son parte del referencial. Si ustedes se dan cuenta, el referencial es 0 y 1 sí está, pero me hace falta el menos 1, así que yo no puedo decir que sea exactamente el mismo referencial. Entonces esta de acá también es una falsedad. ¿Ya? No está bien decir de que AP de X, Y, 0, o sea, la solución del predicado sea exactamente lo mismo que el referencial de X. Vuelvo y repito otra vez. A de P de X, 0 es la solución de los predicados, pero es una solución particular porque mira, tenemos que solamente considerar aquel que tenga la Y0. Todas las soluciones que tengan Y0. Aquí está 0, acá está 0, ¿no es cierto? ¿Cuál solución ha sido? 0,0 y está refiriéndose a esto, ¿no? AP de X, 0 es igual a 0,0 y es 1,0. ¿Listo? Entonces esto me está diciendo que es igual al referencial de X. O sea, en X debe darme el referencial. Y no es cierto porque solamente tengo el 0 como el valor de X y el 1 como el valor de X. ¿Sí? El 0 y el 1 como valor de X. Pero el referencial para mí era el 0, el 1 y el menos 1. Entonces el menos 1 me hace falta. ¿Sí? Solamente considerando eso. Entonces por eso pues es un valor de falsedad. ¿Ya? La otra.
N, ¿qué significaba la N? Cardinalidad. Cardinalidad de la solución AP de X, Y, pero el complementado. Acuérdense que me está pidiendo el complemento, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál era mi universo? Mi universo son todos los posibles valores que se podría dar, ¿no es cierto? Todos los posibles valores que se puede dar. O sea, aquí mi universo, vamos a poner por acá arriba, aquí mi universo, o el conjunto más grande, o el referencial ya unido de todo, vendría a ser todos los posibles valores. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, el universo debe tener 9 elementos. ¿Sí o no? El universo es 9 elementos. Todos los posibles valores son 9. ¿Ya? Pero aquí dice esto. N de A complementado de P de X, Y es igual a 3 meses. Entonces primero voy a sacar el complemento. Voy a sacar el complemento. Acá voy a poner. Aquí voy a poner. ¿Listo? Voy a sacar el complemento. A complementado de P de X, Y. Entonces, si todo lo de aquí, ¿no es cierto? Eran las soluciones que estaban en los cuadritos. Entonces, el complementado de P de X, Y viene a ser lo contrario. Viene a ser los que no cumplían, ¿no es cierto? El de aquí, el de aquí y el de acá. Eso viene a ser el complementado. Entonces, el complementado sería menos 1, menos 1. El complementado de la solución sería menos 1,0. Y el complementado de la solución sería 0, menos 1. O sea, vendría a ser los que están sin la condición, ¿cierto? Estos de aquí serían el complementado de la solución, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Me dice, vas a tener que sacar la cardinalidad del complementado. Entonces digo, de esto. ¿Cuál es la cardinalidad de esto? Pues son cuántos elementos tengo. 1, 2, 3 elementos. ¿Sí o no? Entonces la cardinalidad de A complemento P de X, Y, pues sí es 3, porque la solución tenía 6 elementos. El complementado tiene 3 y al final pues genero los 9 posibles. Entonces el literal que sí está bien sería el literal C. La cardinalidad de A complemento P de X, Y si es igual al valor de 3 en la C. En el valor de D, en cambio, no está correcto tampoco, porque aquí me dice la solución de AP de X, Y, ¿no es cierto? La solución de AP de X, Y. El número de elementos de eso, la cardinalidad de eso es 3. Y no es cierto, porque la cardinalidad de la solución es 6, ¿cierto? Ya, entonces estaría mal decir que el literal D fuera lo correcto. ¿Ya? Literal 6. Y como ya encontré, pues ya no reviso el resto. Preguntas. No, ya a ver, ahí les doy un La minutito. última es imposible que sea, a ver. La última dice AP de un menos 1 y acá me dice AP es la solución, ¿no? ¿Ya? Entonces me dice todos que tengan una solución empiece con menos 1. Y aquí dice menos 1, miren, ahí está menos 1. Los demás empiezan con 0, 0, 1, 1, 1. La única que coincide es esta. Entonces, cuando me dice esto, la solución del predicado que empieza con menos 1 es esta, ¿cierto? Y me dice para cualquier y es el vacío. Y no es del vacío porque si hay una que cumpla, ¿sí? O sea, si hay una que pertenezca a esto. Y aquí me dice, pues es del vacío. Entonces, no es que no exista, sí existe. Ya, ahí tampoco puede ser la respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver cómo nos va. Acuérdense que todos estos de aquí son los posibles valores de P de X, Y. Todos los posibles. No hay más. En cambio, lo de abajo, pues es la solución. Quienes sí cumplen con esa regla. A ver, lo siguiente dice, es el conjunto referencial de 0 a 2pi. ¿Ya? Entonces, nos pone lo siguiente, nos pone que el referencial significa los valores que pueden tomar la X, ¿no es cierto? Entonces, los valores están entre 0 y 2pi. O sea, más allá no, ya no es solución y antes del 0 tampoco es solución. Si me diera algún valor de los
que fueran negativos, ¿no es cierto? O sea, los negativos no son soluciones. Es el conjunto tal, el predicado es p de x, es una sola variable, es 2 seno de 2x menos 1 es igual a 0. Entonces la suma de los elementos de a p de x es, y veamos, vamos a calcular primero sus elementos y después obviamente los sumamos, porque nos está pidiendo. Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a resolver esa ecuación y vamos a ponerle algo así, por aquí. Voy a hacer esto, voy a poner 2 seno del ángulo doble es igual, ¿cierto? Y al otro lado debo pasar el 1. El 1 que está restando le va a pasar al otro lado a sumar, es 1, ¿sí? Y este 2 que está de este lado, pues que me está estorbando, ¿no es cierto? Le voy a pasar a dividir, ¿listo? ¿Ya? Entonces, siempre que yo despeje ecuaciones, siempre que haga esto, tengo que estar consciente de que primero la suma y la resta son los que pasan al otro lado, ¿no es cierto? Siempre la suma y la resta son los que pasan. De acuerdo al grado de jerarquía que tenemos acá. Por ejemplo, la resta en este momento me está estorbando. Entonces le mando al otro lado. Y después del 2 le mando a dividir. No al revés. No mandar primero el 2 y después el 1. Que estaría mal, ¿sí? De 2 veces la x es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos ecuaciones trigonométricas? Siempre, si ustedes pueden llegar a algún momento a tener esto, a tener la función, ¿cierto? Siempre que ustedes logran tener esto, la función igualado a un número, ya podemos hablar de algún tipo de solución sin calculadora, obviamente. Acuérdense que todo esto de aquí se hace sin calculadora. Entonces, si nosotros tenemos la función trigonométrica, por ejemplo, el seno de teta es igual a un número, yo que sé, un medio, o tengo el coseno de teta igual a raíz de 3 sobre 2, o tengo la tangente de teta es igual a menos raíz de 2. Entonces, si logro tener esto, que la función está igualada a un número, o también así, seno de teta es igual a 0, porque también podría ser 0, ya prácticamente yo acabé de calcular la solución para eso. Pero hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Yo sé que, por ejemplo, aquí, al momento de hacer todo esto, yo puedo despejar el valor de 2x, ¿no es cierto? Yo puedo hacer que este seno que está aquí le puedo pasar al otro lado a pasarle como seno a la menos 1. Me puede quedar así. Seno de 2x es igual al seno a la menos 1 de un medio. ¿Sí? Ya, entonces, lo que te está pidiendo aquí, obviamente, hay que hacerlo sin calculadora. El seno a la menos 1 de un medio. Entonces, lo que me está pidiendo es que, ¿para qué ángulo, cierto? ¿Para qué ángulo el seno de esto me tiene que dar un medio? Eso se refiere, ¿sí? ¿Para qué ángulo? Yo tengo que averiguar qué ángulo me tiene que dar aquí, que al momento que yo le saque el seno de ese ángulo, me tiene que dar un medio, ¿sí? Ya con la práctica uno sabe que es 30 grados, es piso de 6, ¿sí? Pero hay que un poquito aprenderse también todo esto de acá, ¿listo? A ver, hasta acá vamos a preguntarles. Hasta ahí sí lo entendieron, sí entendieron por qué el seno al otro, al otro lado le pasé como seno a la menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer esto. Voy a poner en palabras. Hay que buscar, ¿cierto? Para saber cuánto es el seno a la menos 1. Pues claro, facilito, le colocas en tu cálculo y ya está, y lo calcula, pero acuérdense que el examen es sin calculador. Hay que buscar, ¿cierto? Hay que buscar un ángulo que cumpla ¿qué? Que cumpla que el seno de ese ángulo teta, ¿no es cierto? Hay que buscar un ángulo teta que cumpla que el seno del ángulo teta sea igual a un medio. Es lo que me está diciendo. ¿Sí? Ese ángulo me hace falta calcular. Entonces, yo les puse el otro día esto. 0, 30, 45, 60, 90, ¿no es cierto? Aquí puse seno del ángulo, puse coseno del ángulo, puse algo así, puse una raíz, dividido para 2. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Con la experiencia uno sabe que el seno de un seno a la menos 1 de un medio es 30 grados. Pues digo, miren, aquí está seno de 30 grados, es raíz de 1 dividido entre 2. Y raíz de 1 es 1 dividido entre 2 es un medio. O sea, seno de 30 grados es igual a un medio. Entonces ya acabé de calcular qué ángulo era, ¿cierto? ¿Cuál ha sido un ángulo? 30 grados. ¿Sí?
Entonces, por la condición que uno ya tiene un poquito de experiencia, yo sé que el seno de 30 siempre es un medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ángulo ha sido? Ha sido 30 grados. Entonces acá me va a quedar así. 2x es igual y voy a poner los 30 grados. Pero los 30 grados no se colocan en la función, en las ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas no se trabaja en grados, se trabaja en radianes. Entonces tú tienes que tener cuidado en eso. Entonces tú dices 30 grados es lo mismo que tener 180 en pi radianes, ¿no es cierto? Esta es una transformación que ya vimos. 0 con 0, tercera 1, tercera 6, ¿no es cierto? Entonces esto es pi sobre 6 radianes. Entonces en lugar de poner 30 grados, porque no estaría bien poner así 30 grados, y después de x igual 15 grados, ¿no es cierto? No está bien porque las soluciones, si ustedes se fijan, pues están en radianes, ¿no? Todo está en radianes. Entonces no está bien poner en grados. Pues era que sí se podría hacer, ¿ya? Sí se podría trabajar en algo referente a los grados también, ¿sí? Pero no se acostumbra. Entonces, acá en lugar de los 30, podríamos poner pi sobre 6. ¿Ya? Listo. Hasta acá, preguntas. Todavía no termino, todavía falta. Va a salir 4 soluciones. Todavía no acabo. Ahí está la una nomás. Preguntas. No. Ya, vamos con la de aquí. Aquí sí va a estar denso esta parte. Listo, hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, esta es la solución. Todavía no despejo el X. Fíjense que ahí lo tengo desde hace rato, no le despejo el X. A pesar de que ya podría haber hecho, pero todavía no le despejo, es por algo. Es por lo siguiente. Porque si nosotros graficamos, ¿no es cierto? Si nosotros graficamos la función seno, aquí está el X, aquí está el Y, acuérdense que la función seno es una función periódica. O sea que siempre se va a repetir, ¿no es cierto? Y aparte lo que me está diciendo ahorita es que el seno de 2x tiene que ser igual a un medio. O sea, por acá va a estar el un medio. Y si ustedes se fijan, este un medio pues corta la gráfica del seno en varios puntos. Entonces corta aquí, corta acá también, corta acá también y corta un montón de puntos hacia la derecha, hacia la izquierda lo mismo. Si por ejemplo yo sigo completando esto, corta aquí, corta acá. Y si ustedes se dan cuenta, las soluciones son infinitas. Entonces, yo puedo decir que toda la mayoría de ecuaciones trigonométricas tienen solución infinita. Tienen infinitas soluciones. Ahora, ¿por qué les digo que hay 4 soluciones? Porque si yo me fijo en el intervalo de 0 a 2pi que me estaba dando el ejercicio, pues solamente voy a tener 4 de ellas. ¿Sí? Por esa razón es que estamos con esta parte que son 4. ¿Listo? ¿Cómo saco las 4? Y aquí viene el gran problema. ¿Sí? Yo puedo utilizar la gráfica, como yo les dije, puedo utilizar la gráfica, puedo dibujar y después saber qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? O también yo puedo dibujar el círculo trigonométrico y trabajar con el círculo para calcular esto, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos son exactamente las mismas, son exactamente lo mismo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿con cuál hacemos para que se entienda mejor? Ya, hagamos esto. Dibujemos, ya voy a dibujar. Otro día les hago con un círculo trigonométrico o más al rato también le pongo. Voy a hacer con la gráfica porque con la gráfica están ustedes un poquito más relacionados. Entonces, vamos a poner así y hacer un poquito más largo esto, ¿ya? A ver, ya se me fue. Ya, ahí está. Entonces vamos a poner la X, vamos a poner la Y. Hasta aquí creo que es la parte fácil. Solamente vas a explicar la matemática si llegas a este punto. ¿Sí? Ya, listo. Hasta ahí está todo bien. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente, que si nosotros tenemos la gráfica, por ejemplo, vamos a poner que esto es 1 y esto es -1. Y aquí te va a servir lo que el otro día estábamos hablando, de las propiedades del seno y coseno, ¿no es cierto? Cuándo es la amplitud, cuándo está el desfase, cuándo está el offset, toda otra cosa. ¿Sí?
En este caso, se está modificando el periodo, porque dice seno de 2x, me dice. Entonces eso me está modificando el periodo. Y el periodo de esta función no es 2pi, sino el periodo es otro. ¿Sí? Entonces ahí estaría, y vamos a ponerle algo así, vamos a poner por aquí, y después vamos a ponerle por acá, después vamos a poner por aquí, por acá, más o menos al ojo, ¿ya? No es que esté súper bien dibujado. Y al otro lado también lo mismo. Vamos a poner por aquí, después por acá, por acá, por acá. Listo. Entonces vamos a dibujar. Ya, algo así, ¿no es cierto? Entonces, y creo que me va a faltar, muchachos. Bueno, ni más. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Son 4 soluciones y me falta una más. Esperen un ratito ya. Parece que tengo que hacerle menos angosto para que me alcance. Ya, ahí sí, ya creo que me debe alcanzar. Es que el periodo se está modificando. Entonces, voy a tener que dibujar más periodos para que me alcance lo mismo. Ya, más o menos, ¿cierto? Entonces, acuérdense que esta función de aquí es seno de 2x, ¿sí? Porque es la función con la que salimos. Seno de 2x es igual a un medio, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, si yo pongo es así, y es igual al seno de 2x. Y esto es igual, ¿cuánto? Un medio, ¿sí o no? Ya. Entonces voy a poner acá. Esto sí hay que ponerle mucha atención ya porque es bastante confuso y es bastante complicado. Y es igual al seno de 2x, ¿cierto? Que sale de aquí. Y esto es igual a un medio. O sea, si yo no quiero resolver analíticamente, yo le puedo hacer utilizando la gráfica. Pero yo voy a utilizar la gráfica para que ustedes entiendan lo que voy a hacer. Pues la gráfica es seno de 2x, pero la función es seno, o sea, la función que me da la solución es esta, que seno de 2x tiene que ser igual a un medio. O sea, la y tiene que ser igual a un medio. Entonces yo por aquí voy a colocar un valor de y. Entonces voy a decir que y un medio está por aquí, por la mitad, ¿no es cierto? Ahí está y un medio. Entonces aquí está el valor. ¿Sí? Es para aquí y para el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? La solución sería los puntitos que estoy poniendo. ¿Dónde se corta? Esas son las soluciones. Entonces, el chiste de esto es que como yo la y ya le calculé, porque dice la y tiene que ser un medio. El chiste de esto es calcular los valores de las x. ¿Sí? Y los valores de las x que estés dentro de este intervalo. ¿Sí? Ya, ahora, hay que considerar también que la función era seno de 2x, ¿cierto? Seno de 2x. Y el seno de x es una función similar a la que dibujé, ¿no es cierto? Y en cambio, el seno de 2x, ¿se acuerdan que este valor de aquí hacía que se expanda o hacía que se comprima, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, obviamente este valor 2 que está acá adelante cambia lo que es el periodo, ¿sí o no? Cambia el periodo de mi función. Entonces, el periodo ya no va a ser 2pi. El seno de x, el seno de x tenía como un periodo t es igual a 2pi radianes. ¿Sí? O sea, en 2pi radianes se volvía a repetir. En cambio aquí, el seno de 2x en cambio, ya no es el periodo igual a 2pi radianes. El periodo puede ser más o el periodo puede ser menos. Entonces, veamos qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces, para eso voy a poner acá la función. Digo, ya, yo tengo que la función es y es igual al seno de 2x. ¿Sí? Voy a calcular el periodo. Acuérdense que el periodo t es igual a 2. Puse así, creo que les puse a ustedes. W es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Cierto? ¿Cuál era W? W era esto de aquí, ¿cierto? W vale 2 en otras palabras. Entonces, W vale 2 sería 2 es igual a 2pi dividido por el periodo. Esto le paso al otro lado y sería periodo es igual a 2pi dividido para 2, ¿cierto? Porque pasa a dividir. Esto con esto se va y el periodo es de pi radianes. O sea, en pi radianes ya se da una vuelta completa.
Entonces vamos bien. Salgo del cero. Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos. Hasta llegar aquí, esto ya es pi. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Entonces vamos a ponerle por acá. Y este punto de aquí, donde se termina el periodo, obviamente, pues, partiendo desde cero, puedo partir de otro punto también, pero partir de cero porque es más fácil. Esto de aquí es del periodo. ¿Ya? ¿Periodo de cuánto? Hasta llegar a ese punto, esto ya es pi, ¿cierto? Hasta llegar a 2pi. Entonces vamos viendo, pues si yo tuve que pasar 4 cuadrantes para llegar a pi, entonces 2pi obviamente será después de otros 4 cuadrantes, porque es el doble, ¿no? Entonces 2pi estaría por acá. Por acá estaría 2pi. Listo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Cada uno de estos es simétrico, ¿no? Yo podría calcular el punto de aquí y el punto de aquí también podría calcular. Pero acuérdate que es simétrico, o sea, esto de aquí es lo mismo que esto de acá y esta parte de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces al pi yo le puedo dividir en uno, 2, en 3, en 4 partes. Divido el pi en 4 partes y calculo estos puntos de aquí. Pero no me hace falta ahorita, ¿ya? No me hace falta. ¿Listo? Hasta acá. Problemas. Hasta acá, si nosotros nos fijamos, los resultados entre 0 y pi y 2pi, porque aquí fíjate que dice, el referencial es entre 0 y 2pi. Entonces mi solución debe estar entre 0 y la de acá, ¿sí o no? Hasta acá debe estar la solución. ¿Cuáles son las soluciones? Chévere, las soluciones son, este punto de aquí, lo puse mal. Pongamos con otro color. Las soluciones serían los de aquí. Este punto de aquí, solución. Este punto de acá, también solución. Este punto de aquí, también solución. Y este punto de acá, también solución. ¿Sí? El otro punto que está más acá, pues no tiene solución, porque mira que el punto de aquí está después de los 2pi. Y los puntos que están antes, ¿no es cierto? Los puntos que están antes del cero, pues tampoco son soluciones porque no están dentro de mi referencial. Entonces hay 4 soluciones. Gráficamente les acabo de colocar. Gráficamente traté de hacer eso. ¿Sí? Ya, también podía hacerlo analíticamente ahí dentro de la gráfica, pero sí va a estar un poquito confuso. ¿Listo? Hasta aquí. Preguntas. Algo que no se entendió. La gráfica. Ya, la gráfica. Por eso tienen que aprenderse las funciones trigonométricas. Lo único que hice es comprimir el periodo. ¿Se acuerdan que el 2 que está al lado de la X eso se llama W? ¿No es cierto? Y la W, pues, cambia el periodo. ¿A cuál valor le cambia? Le cambia a un periodo de pi radianes. ¿Y el periodo qué era? El periodo era cuánto yo me demoro para dar una vuelta entera. O sea, cuánto yo termino dando 4 ciclos y después vuelvo a intentar con otros 4 ciclos. Entonces, por eso, dentro de la gráfica, pues mire, hice esto. Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, se acabó el periodo. Ya, hasta aquí para mí es pi. Después, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, se acabó otro periodo. Y justo llegué a 2pi, porque si esto es pi, esto de acá también vale pi, pi más pi es 2pi. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tuve que llegar hasta 2pi? Porque aquí me dice, referencial es de 0 a 2pi. Debe estar hasta 2pi la solución. Porque si en cambio solamente dibujo esta parte de ahí, entonces no estaría bien, ¿cierto? No estaría bien lo que estoy diciendo. Sí, no estaría correcto, porque estaría perdiendo soluciones. Entonces, dentro de las funciones trigonométricas hay que entender de que no hay una única solución, hay varias soluciones. Y pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, puede ser un montón de soluciones. ¿Listo? Ya, ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer analíticamente. Voy a considerar el círculo trigonométrico. ¿Listo? Esto es gráficamente, o sea, si yo quisiera hacer con el gráfico, pues ahí está. Con la parte del círculo trigonométrico. Voy a ponerles por acá. Tienen que saberse aquí dónde las funciones trigonométricas son positivas y negativas. Necesariamente deben saber eso. ¿Sí? Entonces vamos con lo de aquí. Vamos a poner ese círculo trigonométrico. Obviamente es de radio 1. Y me dice que el seno de 2x es igual a 1 medio, ¿no es cierto?
Entonces digo, y esto de aquí me dice que 2x es igual a pi sobre 6. Entonces pi sobre 6 era 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está 30 grados? 30 grados estaría más o menos por aquí. Ahí está 30 grados. ¿Sí? Entonces, en 30 grados se cumple de que el valor del seno es un medio, ¿no es cierto? O sea, esta partecita de aquí es un medio. ¿Ya? Ahí estaría la primera solución. ¿Sí? Esa sería la primera solución. La otra solución, también hay que recordar de que dentro del círculo trigonométrico había signos para las funciones, ¿no es cierto? En el primer cuadrante todas las funciones eran positivas. Y fíjate que aquí dice seno de 2x es igual a un medio, o sea, es positivo. O sea, esta sí está bien. Después, ¿dónde más había? Que eran todas positivas. Acá el seno era positivo. Acá la tangente era positiva. Y acá el coseno era positivo. ¿Dónde más la función seno es positivo? Primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. ¿Dónde más es positivo? El seno, porque el seno es lo que necesito. ¿Dónde más es positivo? ¿En qué cuadrante el otro seno es positivo? Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿Dónde más es positivo? Cuarto. No, en el segundo, porque aquí miren, dice seno de 2x. La función seno. Aquí, segundo cuadrante. ¿Ya? Vuelvo y repito, ¿qué hice? Solamente el 2x, yo sé que es igual a 30 grados. Entonces dibujé los 30 grados. Ya, ahí está. ¿Sí? Eso es la primera solución. ¿Por qué es la primera solución? Porque el seno de 2x es igual a un número, un medio positivo. Entonces, en el primer cuadrante, pues la función seno sí es positiva. O sea, más bien todas las funciones de aquí son positivas. Entonces, esta sí cumple. Entonces, esta está bien. Entonces, acá está seno, coseno, todos, sí, ya puse mal acá. A ver, aquí sería, todas las funciones son positivas. El seno es positivo, la tangente positiva y el coseno es positivo. ¿Dónde más la función seno es positiva? En el segundo. ¿Sí? En el tercero no, porque aquí tengo solamente tangente y el cuarto no, porque también tengo el coseno. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más es positiva? Sería en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué tendría que esperar? Tendría que esperar que aquí también me dé un valor de un medio, o sea, que el valor de y me dé un medio, que yo logre sacar este un medio. Entonces, fácil, digo, ya chévere. Digo, si aquí era un medio, entonces yo solamente le prolongo el otro lado y también yo saco una recta en este punto que tenga también la misma altura, ¿no? Esta misma altura de un medio. Como tiene la misma altura, eso quiere decir que acá también tiene 30 grados. Si uno de lado y lado tiene 30 grados. Ya tengo solución 1, solución 2. ¿Listo? A partir de estas dos soluciones del círculo trigonométrico, yo genero todas las demás. ¿Sí? ¿Cómo se genera? Aquí viene el gran punto, ¿no es cierto? La primera solución, aquí era igual, era 2 de x, ¿no es cierto? Porque a eso llegué, 2 de x es igual a pi sobre 6, que está bien, ¿no es cierto? 2 de x es igual a pi sobre 6. Es lo que dibujé al inicio. En cambio, la segunda solución cambió un poco, porque ahora es 2 de x es igual, y ya no es igual a pi sobre 6, sino más bien es de este ángulo de aquí, miren. Este ángulo de aquí hacia acá. Porque aquí sí era 30 grados. En cambio aquí los 30 grados están debajo, pero el ángulo que me importa es este ángulo de aquí. El medido desde el eje X. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 150 grados. Y 150 grados, pues, transformado en radianes de 180, es pi radianes, pues simplificar el 0 con el 0, pues sacar la tercera, ¿no es cierto? Tercera 5, tercera 6, porque 6 por 3 es 18, y me queda 5 pi sobre 6. Entonces, 2x es igual a 5 pi sobre 6. Ya, ahí están dos soluciones. ¿Sí? Se van a preguntar por qué todavía no le despejo la x. Es porque voy a generalizar las funciones, voy a generalizar los valores, voy a generalizar las soluciones. ¿Cómo se generaliza? Recuerden que la función seno se repetía cada 2 pi radianes, ¿no es cierto? Entonces vas a hacer lo siguiente. Esta parte de aquí, esta solución, y esta solución del círculo trigonométrico que acabamos de dibujar, voy a generalizar para todos los valores del seno, tanto positivos y negativos. Entonces, ¿qué hago? Pongo 2 de x, ¿cierto? Pongo 2 de x,
pongo igual a 5pi sobre 6 y después le sumo más 2pi el valor de k. Y el valor de k viene a ser cualquier valor que sea el 0. El valor de k puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3 y bla, 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 hasta más infinito. Con cada valor de k se va generando todas las soluciones. Igual al otro lado, igual a k. Le pongo así, 2 de x es igual a pi sobre 6 más 2pi k. ¿Por qué 2pi k? Porque se supone que la función seno como tal tenía un valor de periodo de 2pi k radianes, 2pi radianes, pero el k me ayuda a generar todos los otros valores. Cuando k es igual a 0, para k es igual a 1, para k es igual a 2, para k igual a 3, y con cada uno de estos valores de k voy generando punto, 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 punto de todas las soluciones. Voy generando todas las de la izquierda, todas las de la derecha. De aquí, una vez que hago esto, ahí sí despejo. Digo, la x es igual, de aquí sí despejo. Este 2 va a pasar a dividir a cada uno de estos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que esto es igual, ¿cierto? Este 2 pasó a dividir, 5 dividido para 2, porque 6 por 2 es 12. 5 dividido para 12, pi más, y el valor de aquí, pues le vamos a poner acá dividiendo, y me queda 2 pi k dividido para 2. O sea, se va, y me queda pi k. ¿Ya? Esta es la primera solución. De ahí saco todas las que necesite. Y la de acá también. O sea, este de aquí le paso acá, sería para 12, y esto de aquí le paso para acá, y me queda que x es igual a pi sobre 12 más. Esto le paso acá, le divido, y aquí me queda pi k. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos fijamos un ratito, yo tengo ya la solución de la x. Y la primera es 5 doceavos de pi. ¿Por qué? Porque cuando k es igual a 0, esto se elimina. Y cuando k es igual a 0, miren, ahí tengo la primera solución. 5 sobre 12 pi y pi sobre 12. Y fíjense que aquí está el periodo. O sea, esto de aquí es el periodo de mi función. Pi k es el periodo. Y es el periodo que saqué yo antes. ¿Cierto? Solamente que hice sin la gráfica de la función seno. Si no le hice más analítico. ¿Ya? Entonces ahí está el mismo periodo que se empieza a repetir. ¿Listo? Hasta acá, muertos o vivos. Ya es bastante matemática esta parte ya. Esto de aquí sí ya es algo que ustedes esto sí, estudiar más. Es un estudio un poco más complicado que el resto. Entonces ya unimos varios conceptos. Círculo trigonométrico, la función trigonométrica, unimos los valores de generalización, por ejemplo, esto es generalizar las respuestas. En el colegio muchas veces se hacía esto, 2x es igual a pi sobre 6, hacíamos lo que estamos haciendo aquí, después el x es igual a pi sobre 12 y se acababa. ¿Por qué? Porque ahí hacíamos mal, ¿cierto? Entonces esto es una solución parcial. Y claro, es una solución parcial, solamente sacaste la una solución de aquí. Y el resto todavía no tenías, ¿no es cierto? Entonces así se generalizan las funciones. ¿Sí? Eso para la función seno y coseno. Para el seno y coseno pasa lo mismo. Para la tangente, en cambio, cambia también. Ya la tangente ya no es 2 pi k. Aquí la tangente es pi sobre k. Aquí para la tangente es así, pi sobre k. Y ahorita le puse con los positivos, miren. Acabo de poner con los positivos. También estoy sacando solamente los positivos, del 0 para adelante. Si yo quisiera sacar los negativos, en cambio, en lugar de suma, ¿qué le podría haber puesto aquí? Resta. En lugar de suma, resta. En lugar de suma, resta. Muchas veces ya en exámenes se pone así. 5 doceavos de pi más menos pi k. Y acá también, pi doceavos más menos pi k. ¿Ya? Entonces, porque yo sé que también hay positivos como también hay negativos. Preguntas. Pregúntenme más. Si ustedes tienen problema, podemos hacer un paréntesis y podemos pasarnos a resolver ecuaciones trigonométricas más sencillas. Claro que está aquí, no es que sea la novedad del otro mundo, pero sí se complica un poquito por el simple hecho de que está aquí un 2x. Por este 2x, pues yo tuve que hacer esto y aparte este 2 esperarse hasta el final. Este 2 le tuve que esperar bastante. Mira. Aquí todavía seguía teniendo el 2 al final y al saqué el 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen problema, pues podemos
hacer un paréntesis y podemos dedicarnos a resolver funciones trigonométricas que sean un poquito menos complejas. Ir como que de lo más simple y ir aumentando el nivel. Y por lo general, bueno, yo casi no utilizo esta gráfica. O sea, yo casi no hago gráficamente. Ya, casi no hago gráficamente. Yo siempre hago así, con círculo trigonométrico. ¿Ya? Porque ahí no necesito la gráfica, no necesito saber dónde está. Lo que sí necesito es saber los periodos y saco esto, ¿no es cierto? Con todos, sin, ta, cos. Todos son positivas, solo el seno es positivo, tal, y depende de lo que me diga acá. En cambio, por ejemplo, si aquí fuera menos un medio, entonces yo tengo que buscar el cuadrante donde el seno sea negativo. Entonces aquí todos son positivos, acá son, el seno es positivo, aquí la tangente es positivo, acá el coseno es positivo. ¿Dónde el seno es negativo? El seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Entonces calculo el ángulo y después del ángulo le pongo en el tercero o en el cuarto. Y hago exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna situación? A ver. ¿Repito con otras ecuaciones o continúo porque todavía no se acaba? Aquí me dice, entonces, la suma de los elementos de AP de X. Yo tengo que sacar las soluciones que están dentro de 2pi y una vez que saque esas soluciones, las tengo que sumar y me tiene que dar alguna de estas, de estas, de estas o estas. Siga, profe. Continúo nomás. Ya. Entonces, voy a borrar esto de la gráfica o no le borro, espera. Dejémosle ahí. Vamos a poner un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que las soluciones eran estas. Voy a copiar solamente la solución que está en los recuadros. 5 doceavos de pi más pi k. Y la otra solución era x es igual a pi sobre 12 más pi k. Como me están hablando de que referenciales de 0 a 2pi, entonces no me importan los negativos. Entonces voy a tomar todos los positivos, por eso puse más. ¿Ya? Podría haber puesto menos para los negativos, pero no me importan ahorita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que k valga 0. ¿Sí? Entonces, si k vale 0, me queda así. X es igual a 5 doceavos de pi más pi por 0. O sea, esto me queda 5 doceavos de pi. Ya, primera solución. Segunda solución, cuando k vale 0. K vale 0 sería x es igual a pi sobre 12 más pi por 0. Y esto es pi sobre 12. ¿Ya? Ahí está otra solución. Dos soluciones está ahí. Si ustedes se fijan, estas soluciones de aquí, si ustedes dividen, ¿no? 5 dividido por 12, va a dar un número menor a 1. O sea, esto de aquí tiene que ser menor a pi radianes. Porque si esto fuera 1, fuera el máximo valor pi. Como 5 dividido por 12 es un valor menor, entonces 0,3, 0,4 pi es esto. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde tenía que llegar? Tenía que llegar hasta el valor de 2pi. Entonces, esas soluciones, pues, sí están dentro de ese rango. Pi sobre 2 igual, 1 sobre 12 pi. Obviamente, este valor no es mayor a 2pi, todavía sigue en ese rango. Entonces, pues, continúo calculando. Cuando k es igual a 1, cambia. Entonces, x es igual a 5 doceavos de pi más k igual a 1. Me quedaría pi por 1, que es pi. Y esto es igual, hacemos lo siguiente, esta vuelta de aquí, 12 por pi, 12 pi, ¿no es cierto? O sea, aquí es mínimo con múltiplo, ¿no es cierto? Pero yo sé hacerle así, este 12 multiplico con el aquí y sumo con el de acá. 12 por pi, 12 pi, más 5 pi, 17 pi. ¿Y sobre cuánto estaba dividiendo? Sobre 2. Ahí está la otra solución. Y cuando k es igual a 1, acá también hago lo mismo. Digo, aquí es pi sobre 12 más el valor de pi, ¿no es cierto? Que dice pi y el k vale 1, ¿no es cierto? Entonces esto sería esto con esto más esto con esto. Entonces sería 12 más 1 sería 13 doceavos de pi. Otra solución. En la gráfica vi que habían 4, ¿no? Yo vi 4 soluciones antes de llegar al 2pi. Veamos una más cuando k es igual a 2 para ver qué es lo que sucede. Cuando k es 2 sería 5 doceavos de pi más, ahora k vale 2, entonces aquí sería 2pi es igual. Y obviamente, fíjate que nosotros tenemos que llegar a la solución hasta máximo 2pi.
Y aquí mira que acabamos de tener 2pi más algo. Entonces, obviamente, esta solución va a estar más allá que 2pi, porque fíjense, ya está sumando 2pi más el valor, pues ya se va más allá. Entonces, esta solución, pues esta no pertenece. A pesar de que si yo sí le puedo calcular, esta no pertenece a la solución que nosotros estamos requiriendo. Y de acá también sería x igual a pi sobre 12 más pi k. Entonces sería pi por y k vale ahorita 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta que ya tengo 2pi, el 2pi sumado a pi sobre 12 obviamente va a ser un número mayor a 2pi. Entonces, ya se fue del referencial que me pedía. Entonces, esto no es. ¿Por qué? El 17 sobre 12 sí es de respuesta, porque si tú divides 17 para 12, este valor me va a dar un número menor al 2. Entonces, si este es un número menor al 2 y este es el pi, entonces más o menos ya puede ser, yo que sé, 2.73 pi. ¿Ya? O acá también, 13 para 12 va a ser 1.05 pi, yo que sé. Pero sigue siendo menor que 2 pi. Entonces ya tengo 4 soluciones. 1, 2, 3, 4 soluciones. ¿Qué me pedía? O sea, me pedía que sume las soluciones, ¿no es cierto? Arriba me decía, va a ser un poquito más pequeño esto. Arriba me decía, entonces la suma de los elementos de AP de X. Entonces, ¿cuál es AP de X? Vamos a ponerle por aquí, le voy a poner ya, no hace falta espacio. Entonces aquí vamos a ponemos AP de X es igual, pongo el corchete y pongo todos los valores. ¿Cuáles son los valores de solución? 2, 5 doceavos de pi, pi sobre 12, los 4 valores. 17 pi sobre 12 y el otro valor también es 13 doceavos de pi. Listo. Ya, ahí están los 4 valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que estos 4 valores son la solución para ese intervalo. Lo que me está diciendo es que sume todos esos valores y la suma me tiene que quedar alguno de ellos. Sumamos todo eso. Vamos a sumar. Voy a hacerlo de una sola, ¿ya? Todos están dividiendo para 12, entonces mínimo con múltiplo el 12. Después, como es homogéneo, pues solamente sumas la parte de arriba, ¿ya? Entonces vamos sumando. Sería el de aquí, 17 más 13 es 30 pi, ¿no es cierto? Ya, más el 1 que tengo aquí, más el 5 que tengo acá, sería 6 pi, o sea, sería 36 pi dividido para 12. Y 36 pi dividido para 12, pues me queda 3 pi. Ya, entonces la suma de esas soluciones sería esto. 3 pi sería la suma de las soluciones. Ya, un poquito complicado, un poquito... Creo que lo único que no entendí es de dónde salió el 2K, el 2πk, Es por el periodo de la función por lo que seno. vale la circunferencia. No, es por el periodo de la función seno. Esto de, Ah, esto de aquí es por el periodo de la función seno. O sea, yo sé que el seno de x, porque fíjate que nosotros estamos poniendo aquí 2x. Entonces yo estoy considerando así 2, función de 2x. Esto lo estoy considerando como que fuera un teta. Entonces, antes de nada, aquí solamente le pones atención a la función seno nada más. La función que tengas ahí. Y la función tiene un periodo de 2pi. ¿Ya? Por eso es 2pi. ¿Por qué pongo el k? Es para generalizar. ¿Sí? En cambio, si tú tuvieras así, tangente de x es igual a un cuarto, entonces aquí, en lugar de poner 2πk, le pondrías πk, porque en cambio aquí estás trabajando con la tangente, y la tangente tiene un periodo de pi, k, para la generalización de todas las respuestas. ¿Sí? Si aquí fuera el coseno, por ejemplo, el coseno de 3x es igual a 9, digamos, ¿ya? Entonces, el coseno, ¿cuál es el coseno? El coseno tiene un periodo de 2πk. Entonces sería 2pi, ¿cierto? Por el valor de k. ¿Listo? ¿Ya? Y después, obviamente, este 3 queda de este lado. Y ahí este 3 le divides y ahí sí sacas el periodo de la función como tal. ¿Sí? Entonces, ese es el tratamiento. Esa es la situación en esto. Un poquito denso, pero ahí está. Si ustedes aprenden a hacer esto de aquí, ya en funciones trigonométricas ya saben todo. Esto es lo más complicado. Sacar esto. Es lo complicado. Es lo que la gente cuando intenta aprender se queda en la mitad. Ya, es lo más complicado. Lo de aquí, lo de aquí. Ya, entender de que
las soluciones no son uno, no son dos soluciones, son varias soluciones. Y lo otro es calcular esas soluciones. ¿Listo? Entonces, yo creo que por hoy les he martirizado mucho con esta parte, al menos del 9. O sea, lo podríamos hacer rápido, ¿no? Yo podría haberme saltado esto, podría haber saltado esto del periodo, podrían ya haber puesto rapidito, porque fíjense, yo tengo aquí seno de 2x igual a un medio. Uno rapidito dice ella, el único ángulo para que me dé un medio y sea seno es 30 grados, es pi sobre 6. Entonces acá es 2x, ¿ya? Entonces dibujo un círculo trigonométrico, digo, ¿dónde la función seno es positivo? ¿Por qué es positivo? Porque aquí hay positivo, ¿no es cierto? Más un medio. Es aquí y es aquí. 30 grados de este lado, 30 grados de este lado. Esto es pi sobre 6. Acá son 150 grados divididos para 180, ¿no es cierto? Entonces esto sería 0, 0, tercera 5, tercera 6, 5 sextos de pi. Entonces 5 sextos de pi más 2 pi k, porque se supone que eso es el valor del periodo, y esto es 2x, ¿no es cierto? Entonces paso a dividir, entonces sería 5 doceavos de pi más 2 pi k. Ya tengo la primera solución. La segunda igual hago lo mismo y pues el trabajo pues es bastante rápido. ¿Sí? El problema es que cuando todas estas definiciones, pues tenemos un poquito de confusión y tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir haciendo. ¿Listo? Entonces eso, muchachos, vamos a, vamos a dejarle ahí como un pequeño paréntesis nada más. Ya voy a volver a explicarles otra ecuación trigonométrica. Y estas son con las ecuaciones, con las inecuaciones también ya se vuelve la cosa densa. Pero las inecuaciones pues no es tan común, o sea, no he visto yo inecuaciones que te tomen en examen de ingreso, solamente ecuaciones trigonométricas he visto, que sí colocan. ¿Ya? Y la característica del SPOL es que el SPOL, por ejemplo, podría haberse ahorrado un poco si dijera, a ver, yo tengo esto en la ecuación y acá mejor te pidan la solución. Te digan cuál es la solución, cuál de ellas sí es solución. ¿Cierto? Entonces ahí me ahorraba por cosas. Pero en cambio el SPOL, para que tú no puedas probar con las soluciones, porque hay mucha gente que dice, no, pues tengo esto, reemplazo acá, reemplazo acá, reemplazo acá, y ya está. Para que los estudiantes no hagan eso, el SPOL pide la suma de los elementos. Entonces ahí sí ya la frega, porque ya si te piden la suma, ahí sí ya no puedes hacer con las soluciones, ya no se puede. Ya, fuera muy distinto si, por ejemplo, te dijera un ejercicio 10, resuelva, yo qué sé, seno al cuadrado de x menos 4 es igual a 3, digamos, ¿ya? Entonces resuelva esto. Solución A, pi sobre 6. Solución B, pi sobre 3. Solución C, yo qué sé, pi. Solución D, 0 radianes. Entonces, ¿cómo sé cuál es solución? Pues reemplazo en la x, reemplazo en la x, reemplazo en la x, reemplazo en la x, y lo que me dé igual a 3, lo que me dé justo igual a 3, esa es solución. Digamos que me dio el 0, ¿ya? Suponiendo. ¿Listo? Entonces ya esa era la solución. Entonces, por lo general, si ustedes se pusieron a revisar un poquito el libro que les pasé, por lo general piden la suma, piden, yo qué sé, también piden, por ejemplo, la cardinalidad de la solución del predicado. ¿Por qué te piden eso? Es porque cuando yo te pido la suma, ahí ya te fregaste. Cuando te piden la suma, tú no puedes reemplazar los valores. ¿Cómo reemplazas si 3x, si 3pi, por ejemplo, fue a partir de todo esto? Mire, fue a partir de sacar todas las soluciones. Entonces es imposible que yo pueda reemplazar dentro de la ecuación. Sí, entonces allá va más allá de un simple reemplazo, pues ya es la parte del conocimiento, o sea, la parte de nosotros como estudiantes, qué es lo que tenemos para poder solucionar. O sea, cómo yo lo soluciono, o sea, cómo yo llego a la respuesta y tiene que estar bien resuelto para que obviamente me dé la solución. ¿Sí?